Hola, somos una comunidad de mujeres que estamos buscando sobre todas las cosas crecer espiritualmente. Es muy importante para nosotros la oración y el conocer las escrituras. Ahorita estamos de estreno, estamos empezando con el libro de Santiago, que está entreverado en un estudio que estamos haciendo acerca del libro de Hechos. Esto viene pues prácticamente a la mitad del libro de Hechos, un poquito antes, y es porque están formando la doctrina cristiana. Esta carta que vamos a leer es la de Santiago, y él, entre todos los demás discípulos, empezaron a decir qué era lo importante y qué no era importante. Antes de esto, era nada más, en realidad, el Antiguo Testamento. Las escrituras que le tocó leer a Jesús eran nada más el Antiguo Testamento. A los discípulos, a ellos no les tocó leer el Nuevo Testamento, ellos lo escribieron. Así es que ahorita es como lo que vamos a estar viendo, es lo que pusieron, las cosas que iban a importar, armando la doctrina cristiana. Así es que todo lo que vamos a estar leyendo en esta carta de Santiago, pues hay que poner mucha atención porque es muy, pero muy importante. Y Santiago empieza diciendo así. Les voy a leer bastante de solo vamos a ver un capítulo, Santiago 1, pero les voy a leer bastante porque está tan, pero tan bonito que vale la pena no brincarse pedazos, está realmente bonito. Y empieza diciendo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos, dice. A las 12 tribus, eso quiere decir las 12 tribus de Israel. Entre las 12 tribus fue como se conformó el pueblo judío. Así es que básicamente aquí lo que está diciendo es, les estoy escribiendo a los judíos. Por eso vamos a estar viendo cómo pues bastante basado en el judaísmo este libro, ¿no? En la ley, en la escritura de antes del Antiguo Testamento. Y dice a las que se hallan dispersas por el mundo. Como ustedes saben, ya se estaban expandiendo, ya se estaban yendo para todas partes los judíos y estaban empezando a conocer a Jesús por todas partes de por ahí, ¿no? De toda esa área, de lo que es ahora Turquía, de lo que es ahora Grecia, todas estas partes, ¿no? Hasta Roma, todas estas partes. A ellos eran los que les estaba escribiendo. Estos judíos expatriados tenían un nombre con lo que eran conocidos y se llama la diáspora judía. Así es que ellos, Santiago les está escribiendo a ellos. Y así empieza su carta. Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos. Y luego, el siguiente versículo está como, qué raro, ¿por qué empieza así la carta? Bueno, porque él está poniendo las cosas más importantes y él está sabiendo por lo que estaban atravesando. El hecho de que está escribiéndole a las tribus dispersas por el mundo implica que están pasando, pues, varias cosas, ¿no? Le está escribiendo a expats, a gente que no vive en su propia ciudad, donde no está creciendo en su propio gremio, ¿no? Está, para empezar, cuando uno está viviendo en donde está su religión, como estaban estos judíos en Jerusalén, pues ellos podían ir a la sinagoga, podían platicar de Dios con el que iba pasando junto, tenían más o menos las mismas convicciones, más o menos tenían las mismas leyes religiosas. Entonces, pues dentro de lo que cabe, es mucho más fácil crecer en tu propia creencia, en tu propia fe, cuando todos los de alrededor van junto contigo. Pero aquí estaba escribiéndole a los que estaban apartados, a los que se habían alejado y no vivían donde podían ir a la sinagoga los sábados para ellos, ¿no? Ellos estaban tratando de mantener su fe en medio de estar lejos,
Y eso es muchísimo más difícil y Santiago lo sabe. Y es lo que, porque como vimos el capítulo pasado, ¿no? Estaban en Antioquía, entonces ellos saben lo que es estar lejos de Jerusalén, lejos de como, pues de esta fuerza que les da la unidad, ¿no? Como el otro día a mí no me acuerdo si lo leí, me contaron o qué pasó, pero un meme, o sea, algo de internet, ¿no? Y se trataba de que estaba un señor que era el esposo de una mujer, y la mujer era pues muy creyente, iba a la iglesia todo el tiempo y junto con el esposo pues también iban juntos a la iglesia. Pero un buen día el esposo dijo, ay no, yo ya no quiero ir, ya me cansé y no sé qué, ¿no? Y era un hombre de muy pocas palabras, medio ermitaño, y total que dejó de ir a la iglesia. Y la esposa continuó yendo a la iglesia. Y entonces le preguntó el pastor, no, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no está viniendo tu esposo? No quiere. Y dice, pues lo podemos acompañar, podemos ir a invitarlo otra vez o no sé. Dice, no quiere hablar. Y no le gustan las palabras, él es hombre de pocas palabras, no sé qué. Y entonces se quedó pensando el pastor mucho acerca de cómo invitarlo sin decir palabras, ¿no? Sin decirle nada. No quería hablar con él, solo quería, pues, convencerlo, ¿no? De alguna manera. Y entonces dice que fue a su casa, le dijo a la señora que sí podía ir, que no iba a hablar con él. Y le dice, pues sí, si no vas a hablar, no le veo problema. Y entonces llegó y estaba el señor, el esposo, sentado en la sala de su casa, leyendo un poco, y estaba la chimenea prendida, y la señora pues se puso a hacer otras cosas por ahí cerca, y entonces el pastor nada más se quedó pensando, se quedó viendo, y entonces se acerca a la chimenea y separa una brasa, separa pues una leñita, ¿no? La separa y la pone apartada. Y siguió la chimenea prendida, el fuego prendido, pero el tronquito que apartó, pues poquito a poquito se empezó a apartar, se empezó a apagar, ¿no? Y entonces se apagó por completo, y el señor, el esposo, pues nomás veía qué cosa estaba haciendo el pastor, ¿no? Vio que se paró la leña, vio que la leña se apagó, y cuando se apagó la leña, entonces el pastor lo volteó a ver al esposo y se acercó otra vez a la chimenea, y con el bastoncito acercó otra vez la leña a donde estaban los demás leños, ¿no? O sea, la chimenea. Y pronto volvió a agarrar fuego. Todo volvió a agarrar fuego. Entonces nomás volteó a ver al Señor y le hizo cara así como, pues ojalá y entiendas, ¿no? Lo que pasa cuando te separas y te apagas. Entonces se fue, y al siguiente domingo pues ya estaba listo el esposo para acercarse otra vez a la iglesia. Y es que eso pasa cuando nos alejamos, como que tendemos a pues no tener ese fuego fácil, pues, sino o sea, es mucho más fácil permanecer en la fe cuando estás en grupo que cuando estás solo. También lo vemos todo el tiempo con las cebras, por ejemplo. Los leones siempre buscan a la cebra débil o a la cebra chiquita, que cuando corren se separa. Y como va más lento, como va separada, entonces a la separada van y se la comen, ¿no? porque pues comerte un grupo es más difícil. Unos se van a defender, se van a apoyar, pero a los solitarios es más difícil. Entonces aquí Santiago sabe que le está escribiendo a hermanos separados, ¿no? A hermanos que no están con esta fuerza de la unión, ¿no? Que da la unidad. Entonces a ellos les está escribiendo.
Y por eso pienso que es como empieza esta carta, que está como bastante, pues, personal, como muy, muy, muy intensa, ¿no? Para hacer no llega hablando del clima este hombre, ¿no? Llega hablando, y se los voy a leer textual: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que nada les falte. Entonces, aquí les dice, y luego sigue hablando más, pero ahorita voy a continuar con lo demás, con lo segundo, pero quiero hacer aquí como que reconozcamos una cosa. Dice, dichosos, ¿cuándo? Y dice de dos maneras, en este versículo y en el versículo 13. Y en el versículo 12 vuelve a decir, dichosos los que, dichosos cuando, aquí dice, dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Y es que, como les digo, cuando uno está lejos, hay más pruebas. Cuando uno está expat, hay muchas pruebas. Y de por sí en la vida hay muchas pruebas. Hay muchas pruebas aquí pone puntual, ¿no? Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Entonces, ¿cuándo es que probamos nuestra fe, por ejemplo? Estas pruebas, me gusta mucho cómo se llaman las pruebas, porque se llaman igual que las de las escuelas. Entonces, la de las escuelas, pues cada algunas semanas o cada meses, hay una prueba y sirve para saber cuánto sabes más o menos. Y entonces, ya que ven que sabes eso, entonces te van pasando de grado. Y esas pruebas son para irte adelantando grados, son para ir diciendo, esto ya lo tiene bien sabido, sigue lo siguiente, esto. Entonces, a mí eso me gusta mucho porque son las pruebas para nosotros. En la vida nos vamos a encontrar muchísimas pruebas de nuestra fe que nos van a delatar en estas pruebas, así como las pruebas de matemáticas delatan que tantas matemáticas, ¿sabes? Aquí las pruebas delatan en dónde está cimentada nuestra fe, en dónde está cimentada nuestra creencia, qué creemos. ¿Qué creemos? Es lo que nos quiere probar las pruebas de nuestra fe. ¿Qué creemos en realidad, no? Por ejemplo, cuando pasamos por una prueba, por una enfermedad, por ejemplo, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿En dónde está nuestra fe? ¿En dónde estamos deteniéndonos? O cuando pasamos por un luto, por una pérdida, por un cambio drástico donde tengamos mucho que dejar atrás. Cuando todas estas cosas son pruebas que nos hacen darnos cuenta, bueno, ¿en dónde está cimentada mi fe? Estoy, por ejemplo, alguien que se va y que se cambia de... como estas personas, ¿no? Que era la diáspora judía, que eran personas que no estaban viviendo donde mismo. Cuando te vas y te mudas, y entonces, ¿en dónde está sostenida tu fe? Que te va a dar consejos de un cristiano que te va a hacer sentir acompañado por Dios en medio de que tienes que volver a encontrar tu grupo de apoyo, todas estas cosas, ¿no? ¿En dónde está cimentada nuestra fe? ¿Y por qué? Porque a partir de la fe es que se nota el genio que traemos, si nos sentimos solitas todo el tiempo, si sentimos que podemos o que no podemos. Todas estas cosas dependen de la fe, de lo que creamos. Entonces, por eso aquí Santiago les hace tanto hincapié, y así es como empieza. Dichosos cuando se enfrenten a diversas pruebas, y como que les anima. O sea, yo sé que van a tener pruebas, así es que alégrense cuando las tengan. No se sientan como
como que no van a valer la pena o de ninguna manera, no son pruebas para acelerarnos, para pasar al siguiente nivel, para adelantarnos, para saber ya pasaste esto, ya lo sabes, ahora continúa más arriba. Y entonces por eso nos dice Santiago, alégrense, todo esto está valiendo la pena, no está en balde, ¿no? Es una prueba para crecimiento que los va a llevar a saber que están perseverando. Y así dice, ¿no? Produce, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falta nada. ¿Se fijan cómo es todo un círculo virtuoso? Entonces, tenemos pruebas que nos prueban nuestra fe, en dónde estamos cimentadas, qué nos está fundamentando, quién es nuestro pilar. Y eso nos va a decir, estás perseverando, y el ser perseverante nos va a traer madurez, y cuando tengamos madurez por suficiente tiempo, nos va a traer integridad y perfección. Imagínense si vale la pena o no las pruebas. O sea, es como decirle a un niño de primaria, ¿no? Es que estas pruebas que te están haciendo son para mejorarte, porque luego vas a pasar a secundaria y luego a prepa y luego a universidad si sigues haciendo pruebas. Alégrate ahorita, ¿no? Entonces, básicamente es lo que nos está diciendo Dios aquí, lo que nos dice Santiago. Vamos a ir creciendo, nos van a ir ayudando todas estas pruebas. Como les dije el otro día, las pruebas no son para tumbarnos, son para madurarnos, para enseñarnos. Así es que aquí Santiago por eso les dice, considérense dichosos. Y entonces pues eso, así empieza. Y luego otra cosa que dice, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Aquí está maravilloso porque es una promesa que podemos ahí apuntar en grande, que si necesitamos sabiduría, Dios nos las va a dar. Así es que hay que ir considerando todas estas cosas y hay que ponerla ahí en un papelito bien escrita. Me tengo que acordar, si me falta sabiduría, se la puedo pedir a Dios y Él me la va a dar. Así es que eso, y luego continúa, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Y dice, cuando es así, cuando una persona como que pide sabiduría, pero ¿será que me la va a dar o será que no me la va a dar? Ay, ¿qué va a pasarme? ¿Será que me la va a dar o será que no? Entonces, en un momento actúas con sabiduría, al ratito ya te rajas y al ratito mejor sí y luego ya mejor no. Y así, ¿no? Entonces, eso es señal de que estás indeciso, de que no tienes plena convicción de que Dios sí te va a dar la sabiduría o que te va a ayudar con las diversas pruebas o que te está acompañando o que Él es Dios que te esfuerza y te hace que seas valiente, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, eso hace que seamos inconstantes. Entonces, por eso también es bien importante acordarnos o apuntarlo en un papelito o algo así. Estoy pidiendo sabiduría porque necesito resolver tal situación. Dios, creo que tú me vas a dar la sabiduría y empezar a caminar en el conocimiento y en la fe de que ya Dios nos está dando esa sabiduría, de que reconozcamos a Dios en nuestros caminos y Él va a enderezar nuestras veredas. Aun si estamos inciertos de lo que vamos a hacer, tenemos que estar seguros de que está Dios acompañándonos y si nos equivocamos, Él endereza nuestras veredas. Pero de esto se trata, de ir, que nuestras pruebas, que las cosas difíciles que estamos pasando en nuestra vida nos hagan conscientes de que son pruebas de fe para producir perseverancia. Así es que eso. Y luego continúa
unos versículos después, y dice, dichoso el que resiste la tentación. Entonces aquí nos está hablando de pruebas y nos está hablando también de tentaciones, y son diferentes. Las pruebas son cosas que nos va a mandar Dios, que nos va a mandar, pero en cosas que tienen que ver con cosas externas, que nosotros no tenemos como poder de decisión, sino más bien poder de aceptación, porque las cosas son como son, ¿no? No van a estar cambiando porque pues por eso son las pruebas, ¿no? Entonces, eso es una prueba, una cosa que de alguna manera nos va a ayudar a perseverar. Por otro lado, están las tentaciones, que esas no es lo mismo una tentación que una prueba, porque las tentaciones sí que no nos hacen crecer, sino tienen este potencial para hacernos crecer y ser dichosos, como dice aquí, pero también para tumbarnos. Entonces ahí sí lo que tenemos que hacer es tener muchísimo cuidado. Y aquí nos explica qué cosa es esto de las tentaciones, ¿no? Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, o sea, cuando no caes en la tentación, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta. Así es que aquí está explicando, bueno, las tentaciones no las manda Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Y luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Así es que aquí es lo que vamos a ver, y tenemos la maravilla que tienen los mismos nombres que en la escuela. Entonces aquí dice, ¿no? En las pruebas, les voy a poner este ejemplo que es el mismo que en la escuela. Imagínense que tienen una prueba. En la prueba te la manda el maestro, ¿no? Te pone una hoja ahí en tu escritorio para que tú contestes. Eso es una prueba. En la vida, pues nos manda, no sé, alguna prueba de la vida que nos hace que tengamos que confiar en la fe, ¿no? En Dios. Entonces, eso. Por otro lado, en una prueba física de una escuela, por ejemplo, lo que sería una tentación es, por ejemplo, dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Bueno, mi deseo en esta prueba es pasar, pero por otro lado, mi deseo de ayer fue irme de parranda y pues no estudié. Entonces mi deseo de ahora es facilitarme la vida y hacer un acordeón. No sé si en todos los países acordeón sea lo mismo, pero básicamente es un papelito escondido o algo así. Algo escondido que el maestro no sabe que traemos, y entonces para que tengan ahí las respuestas, y escondidito lo sacamos para que nos diga las respuestas de la prueba. Eso es un acordeón. Entonces, esa sería la tentación. La tentación es mi deseo fue no estudiar, mi deseo fue el deseo que me llevó pues a no esforzarme, a no ser responsable, a tal, ¿no? Y entonces ahora mi tentación es hacer un acordeón y sacarlo a la mitad de la prueba. Esa es una tentación, por ejemplo. Entonces, ese es como irte por el camino fácil, irte por el camino de tus deseos, irte por el camino de donde no te tienes que esforzar, no tienes que hacer, pero pues ahí está muy a la mano, ¿no? Básicamente. Y esas tentaciones, pues esas tentaciones sí es muy importante no caer en ellas, y aquí es lo que dice, ¿no? Porque cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Entonces nosotros tenemos que estar bien atentas
para conocer cuándo tenemos nosotros malos deseos. Por ejemplo, ahorcar al esposo, eso es un mal deseo. O quererle ahorcar al hijo, eso también es un mal deseo. No tenemos que caer en esos deseos. Y aquí todavía, con mucha paciencia, nos explica. Luego, cuando el deseo ha concebido, o sea, cuando el deseo ya como que hace, ya no nada más se queda en el puro deseo, sino ya también ya en la concepción, ¿no? O sea, ya le estás encontrando cuadratura y forma a ese mal deseo, ya te estás dejando llevar por ese deseo malo y entonces engendra el pecado. Entonces, primero empieza en un deseo que sabes que no es de Dios. Entonces ya tienes ese deseo, empieza ahí a encontrar como no frenas ese deseo y de pronto se convierte en engendra el pecado. Y el pecado, pues ya como que ya lleva a la acción, ¿no? El pecado ya es acción, ya culmina en un hecho malo. Y de ahí, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Y puede ser que no caigas muerto en ese momento, pero puede ir matando espiritualmente tu conciencia. Puede ir matando esta conciencia que te va a decir esto vale la pena, esto no vale la pena, esto está bien y esto no. Por eso nosotros tenemos que tener tanto cuidado de no estar cayendo en la tentación, porque se puede ir como matando, cauterizando partecitas de nuestra conciencia hasta que un buen día no vamos a saber decidir qué está bien y qué está mal. No vamos a poder reconocer esto viene de Dios, este sentimiento no viene de Dios. Y entonces tenemos que nosotros ser bien cautelosos en perseverar en las pruebas para que nos den más perseverancia y se haga ese círculo virtuoso versus caigo en la tentación que a su vez me lleva al pecado y el pecado me lleva a la muerte. Entonces tenemos que reconocer cuáles son las pruebas de nuestra vida y cuáles son las tentaciones en nuestra vida. Y tenemos que aprender a pasar las pruebas y aprender a resistir a la tentación. Entonces todo esto. Y luego dice, mis queridos hermanos, no se engañen, toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Y esto yo pienso que lo explica como para que no te imagines que Dios va a mandar cosas malas, ¿no? Aquí está diciendo, toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, como para aclarar, ¿no? A lo mejor, pues, estas personas judíos que estaban dispersos estaban pasando por tribulaciones, por cosas complicadas, ¿no? Y aquí les está diciendo, no las manda Dios, Dios solo manda cosas buenas, toda buena dádiva, toda perfecta bendición vienen de lo alto. Dios nos manda cosas buenas, cosas de bendición, cosas que nos van a ayudar a crecer, que nos van a ayudar a levantarnos. Entonces aquí nos está diciendo todo esto, ¿no? Y luego continúa con lo mismo que es, mis queridos hermanos, no se engañen. Y aquí otra vez lo pone, ¿no? No se engañen. Dice, en especial de aquí en adelante hay que poner en práctica la palabra y básicamente es cuidando nuestra lengua. Todos estos versículos del 19 al 27, básicamente se trata de eso, no te engañes. Cuida tu palabra, cuida tu lengua, cuida lo que dices,
podrás decir que amas muchísimo a Dios, pero si no tienes cuidado con lo que dices, entonces revisa, no te engañes a ti mismo. Cuida lo que dices y si no estás cuidándolo, entonces revisa tu fe. ¿En dónde está puesta tu fe? Es lo que dice. Y Santiago no está jugando, como que lo dice con bastante seriedad. O sea, como que yo no sé, pero cuando alguien te dice, no te engañes, pues está así como que fuerte, ¿no? Como que no le dices a cualquier persona, no te engañes, ¿no? Quiere decir que pues se puede correr el riesgo, ¿no? De engañarse, de autosentirnos como que está todo bien, pero si no tenemos cuidado con nuestra lengua, pues a lo mejor es momento de revisarnos a nosotros mismos, ¿no? Y es lo que él nos está diciendo aquí. Otra cosa, dice, todos deben de estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Y luego todavía bien tiernamente dice, para los que tienen dudas, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Así es que si piensas, no, es que el enojo me va a hacer que todo esto sea para bien y me voy a tener que enojar porque quiero convencer a tal persona de que sí quiero con mucho ímpetu que funcione tal y tal. No, dice, no va a funcionar. El enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Así es que hay que cuidar de no enojarnos porque el enojo nos va a ofuscar, nos va a cerrar el pensamiento, nos va a hacer menos asertivos. El enojo precisamente nos hace ser menos asertivos. Así es que es muy importante tratar aquí de controlar las cosas, de controlarnos y específicamente en estos versículos, controlar nuestras palabras, controlar nuestra lengua, ¿no? Y bueno, pues sí está como que, híjoles, ¿cómo pide cosas tan complicadas en una cartita, ¿no? pero bueno, no estamos considerando, si lo pensamos así, que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Es verdad que pide cosas que no parecen como tan sencillitas de hacer, pero es por medio de pequeñas pruebas que van haciéndonos un poco de perseverancia, un poco de madurez y poco a poco vamos a ir creciendo y llevando a perfección y llevando a madurez, ¿no? A integridad, a ser íntegras. Así es que poquito a poquito, es poquito a poquito, como las pruebas de una escuela, es poquito a poquito, pero nosotros tenemos que tener con mucha claridad en quién confiamos, por qué queremos pasar las pruebas, de qué se trata, en qué sistema nos encontramos, ¿no? Otra vez, ¿cuál es nuestra cosmovisión? ¿Por qué queremos pasar pruebas? ¿Por qué queremos cuidar nuestra lengua? ¿Por qué queremos considerarnos dichosas cuando aprobemos las tentaciones? ¿Por qué no mejor solo saco el acordeón? Eso me facilita la vida. Pues entonces ahí depende cuál es la fe, en dónde estás parada, qué es lo que quieres, pasar un examen o ser puro delante de Dios, en el caso de sacar un acordeón, ¿no? Pero en todos los casos, ¿qué consideramos más importante? ¿Lo que queremos hacer, nuestros deseos que queremos cumplir rápido o salir aprobados en la tentación? Porque Dios es el maestro, Dios es el que nos va a avanzar en las pruebas. Entonces, esa es la prueba de la fe. ¿Se fijan? Está todo muy, muy ligado. Pareciera que no tanto aquí como que habla de varios temas, pero todos están como muy, muy probando nuestra fe, probando en dónde está cimentada nuestras creencias. Y sí es una carta como, híjoles, pues, ¿Cómo lo escribe así tan pues no te enojes? Pues, sí, suena como, pues claro, o sea, es como, no estés triste, pues, pero
el secreto es así, con pequeñas pruebas que nos llevan a perseverancia. Es poquito a poquito, perseverando, siguiendo. Un día te sacas 8, otra vez te sacas 6, otra vez te sacas 10, pero sabiendo que hay pruebas que nos van a llevar a crecimiento, alegrándonos en ellas y sobre todo sin salirnos de eso, o sea, perseverando, diciendo, sí, yo considero que esto me va a llevar a integridad y a perfección y a la dicha, ¿no? Que voy a estar dichosa en medio de todo esto. Bueno, pues esta es la palabra para hoy, Santiago 1, bellísima la carta de Santiago, me encanta, empezando por el nombre que también me gusta mucho. Y nada, pues aquí oramos. Padre, te doy gracias, Señor, porque tienes palabras tan enriquecedoras cada día, Señor. Tiene tanto de dónde aprender, de dónde enriquecernos con todo lo que nos estás enseñando. Te doy muchísimas gracias. Padre, yo te pido una bendición especial para cada una de estas mujeres. Llénalas de ti, llénalas de tu sabiduría. Aquí dice que podemos pedir libremente de tu sabiduría para que tú nos vayas enseñando cómo hacer las cosas. Así es que tú no las das. Aquí dice que tú no las das, que tú tienes mucha. Así es que tú no las das. Que pidamos con fe. Y así es que yo te pido eso, esta fe, esta sabiduría, mi Dios. Yo te pido una sabiduría muy especial para cada una de estas mujeres que están en sus vidas cotidianas, muchas educando hijos chicos. Yo te pido que las llenes de sabiduría para la hora de darles este conocimiento, enséñalas a enseñarles a sus hijos a tener una vida en abundancia, una vida de tu mano. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú las llenes de sabiduría en cada una de sus empresas, de sus labores. Te pido en el nombre de Jesús que tú les des sabiduría en la manera en que comunican sus sentimientos, en la manera en que comunican sus necesidades, en la manera en que comunican las cosas con sus esposos, con sus amigas, con sus familiares, con sus jefes, con sus empleados. Te pido en el nombre de Jesús por cada una de estas mujeres que les des sabiduría, que les des esa sabiduría que siempre es tan necesaria. Te pido en el nombre de Jesús que las lleves a perseverancia, que las lleves a perseverar en toda prueba, pero sobre todo, mi Señor, en medio de las pruebas, te pido en el nombre de Jesús como una petición especial, que en medio de las pruebas en especial y específicamente que puedan sentir tu mano, que puedan sentir tu compañía. Mi Dios, yo te pido que les puedas revelar ese sentir tuyo en medio de las pruebas, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido por las que están pasando por dificultades, te pido que las llenes de dicha y que esta palabra de hoy en particular se haga vida en ellas para que puedan sentir dicha en medio de las pruebas, para que le encuentren esa lógica que tú tienes en las pruebas, esa fortaleza para que puedan salir fuertes, para que puedan salir creciendo. Y te pido por las que pasan por tentación, mi Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú las enseñes a reconocer la diferencia entre pruebas y tentaciones. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú las madures, que tú las levantes en todo sentido. Enséñales esta meta de querer ser perfectas e íntegras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Una bendición especial para cada una, para sus familias, para sus hijos, para todas sus familias extendidas. Mi Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Llénalas de ti, mi Señor, llénalas de ti. En el nombre de Jesús, amén.